Gracias. Hola, buenos días a todos. Antes de mi intervención me gustaría dar las gracias a las inspectoras, a los inspectores por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros en este momento tan importante, ¿no?, y tan nuclear para la institución. Y no he cogido el pasador, perdonad. ¿De qué relación tendrá ser facilitadores y dinamizadores del cambio con las miradas? Como estamos en ese pensamiento reflexivo en el que nos ha dejado Ana, os invito a pensar 30 segundos. Pues ha llegado el momento, este momento va a ser un momento un poco cotilla. Nos vamos a dedicar a mirar. Y un director me ha dado una idea y me ha dicho, si vas a hablar de las miradas, ¿por qué no empiezas con las 138 miradas de colegios que están representadas en esta sala? Así que me voy a tomar un pequeño descanso y si no os importa, pues voy a hacer una foto a estas miradas. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de miradas? Porque desde la editorial, a la que agradezco profundamente que me hayan dado este honor de dirigirme a vosotros, desde la editorial vemos el paisaje educativo pues desde su riqueza poliédrica, desde diversidades culturales, sociales, económicas, y esto es lo que hoy nos gustaría compartir con vosotros. ¿Qué vemos en las escuelas? ¿Qué vemos en las instituciones que están en un proceso de cambio? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en este proceso de cambio? Y cómo podemos ser facilitadores y dinamizadores de este proceso. Pero no todo el mirar es igual. Hay miradas reflexivas, hay miradas de admiración, hay miradas intimistas. Nosotros lo que vamos a hacer es hablar de 4 tipos de miradas. Una mirada que observa, que digamos que es la mirada más científica, la que busca datos, la que busca qué pasa en las escuelas. Luego sería una mirada de búsqueda. Ya nos vamos a concentrar y a focalizar en cómo las instituciones están trabajando el proceso de cambio. Después os hablaré de una mirada, pues eso, más íntima, más poética, autorreflexiva, que nos hacemos a nosotros mismos como editorial. Y finalmente, como 4ª mirada, va a ser la mirada de los otros, cómo otras instituciones nos ven a las escuelas salesianas. Este escenario de cotilleo os gusta, va, ¿no? Empecemos por la mirada que observa. Aquí lo que hemos querido hacer es, de una manera muy sintética, deciros 3 cosas significativas del proceso de cambio que hemos visto en las escuelas. Para ello, hemos de decir cosas que ya sabéis y ya se han dicho, pero busquemos alguna evidencia. Cuando hemos preguntado en las escuelas en qué momento están y si han iniciado un proceso de cambio en estos últimos 3 años, 3 de cada 4 escuelas nos han dicho que sí. Es decir, el cambio no es una hipótesis, el cambio no es el futuro, el cambio está ya en nuestras escuelas. Lo importante, como veréis y como están haciendo otras organizaciones, es darle a ese cambio, quizá de una manera espontánea, fragmentado, darle un cariz institucional. Pero el cambio está ahí, hay germen de cambio en casi todos los centros. Y esto, si nos remitimos, hacemos un foco temporal, veréis que cuando nosotros preguntamos en vuestros centros y preguntamos a los directores, llevamos desde el 2010 haciendo estudios donde ya no solo os preguntamos por nuestros libros, sino que intentamos descubrir qué demandas y dónde está el germen del cambio. Si recordáis, en el 2010 todo era digital.
Era el momento donde todas las consejerías, donde el Ministerio estaba poniendo todos sus esfuerzos económicos en la Escuela 2.0, y ahí empezamos a ver que había un movimiento en torno a lo digital, un movimiento de cambio y de cambio metodológico. A partir de ahí también descubrimos que en el 2011, 12, 13, cuando empezamos a investigar primaria y secundaria, que las competencias estaban dejando su pozo. Desde el 2006 sabéis que se incorporaron las competencias y ya las escuelas nos estaban demandando trabajar de otra manera. En este proceso era fundamental para nosotros también poner el foco en el área de religión. Pensamos que el área de religión tiene que ser la proa de la innovación, no es una asignatura más, como todos sabemos, ¿no? Entonces también decidimos investigar en esta mirada que observa qué es lo que estaba pasando con esta área, qué innovaciones se estaban dando alrededor del área de religión y cuáles eran sus puentes y sus puntos de intersección entre la religión y el área de pastoral. Y finalmente, el año pasado, hicimos todo un trabajo destinado a la educación secundaria. ¿Y qué descubrimos? Pues una cosa muy importante que descubrimos es que es muy difícil saber qué es el cambio. Hicimos esta foto porque este era el momento de observar, no era un momento de categorizar, ni de juzgar, ni de seleccionar, y nos encontramos esta nube de tags en la que unos nos decían que era lo digital, otros era lo cooperativo, otros estaban haciendo proyectos de comprensión, aprendizaje de servicio. Nos encontramos una gran nebulosa de muy buenas ideas, pero quizá un poco caótica, ¿no? Como los tiempos de la generación Z. Y entonces les preguntábamos a los propios centros y directores pedagógicos, ¿y cuál es la razón que hay detrás de este cambio? Aquí también descubrimos que al categorizar, al organizar todas las respuestas que daban razón al cambio, pues las podíamos agrupar como en dos categorías, ¿no? Algunas causas exógenas, que era pues por imperativo legal, estamos obligados a cambiar, no, hay que renovarse o morir porque me estoy quedando sin alumnos, o es una apuesta en bloque, me obliga a mi institución. Claro, cuando nosotros pensamos cómo dar sostenibilidad al cambio, veíamos que todas estas causas exógenas, cuando se cayera, digamos, el motor del porqué, pues se caería la innovación. En cambio, descubrimos muchas asociadas a nuestra manera de educar, ¿no? A nuestro estilo educativo, como podía ser la necesidad de un cambio de roles, la necesidad de tener lo que llamamos pues, cabezas bien amuebladas más que llenas, ¿no? Encontramos muchas que hacían alusión a la atención a la diversidad y dijimos, aquí hay un camino importante. Y entonces pensamos, bueno, pues ahora busquemos. Vamos a mirar las escuelas de otra manera, ya no nos vamos a nutrir de todo lo que nos están diciendo, los proyectos que hacen, sino que ahora vamos a seleccionar. Vayamos a aquellas instituciones que ya han hecho un proceso de cambio, que ya han sido un poco proa de los cambios y las renovaciones metodológicas y veamos qué podemos aprender, qué funciona, qué no funciona. Así que hicimos ya una mirada focalizada, ¿no? Una mirada en detalle. ¿Y qué descubrimos? Pues descubrimos que aquellas instituciones que más éxito habían tenido eran cosas que hemos venido diciendo a lo largo de este día y medio. Su primer paso en todo cambio metodológico ha sido volver a las fuentes, preguntarse de nuevo cuál era su misión y preguntarse qué visión de futuro tenían. Por tanto, descubrimos que una de sus preocupaciones era cómo pasar de profesores innovadores a instituciones renovadas. En todos nuestros colegios hay germen, hay esos brotes verdes de innovación, pero ¿cómo hacer de eso algo que transforme a toda la institución? Pues la clave se ha venido diciendo,
el equipo directivo, es esa piedra angular. El equipo directivo es el único que puede liderar el cambio en el centro. Podemos tener profesores muy innovadores, tenemos profesores muy comprometidos, pero si ese liderazgo no es desde la dirección, eso se queda en algo que no trasciende a esa persona, a ese docente. Por tanto, nos imaginamos este equipo como esa piedra angular que lo que hace es cohesionar todas las fuerzas que tiene en su colegio. Por tanto, vimos que un primer aprendizaje es el cambio solo se adquiere cuando la raíz está en nuestra identidad. Y descubrimos una cosa también muy interesante, el tiempo. El tiempo es vital. Hay un gran peligro que es que el tiempo tecnológico entre en nuestras escuelas. El tiempo tecnológico es ese tiempo que en 5 años te han vendido 6 componentes, donde todo es efímero, donde el pasado no tiene importancia. ¿Os imagináis algún ingeniero de telecomunicación que esté haciendo una tesis doctoral sobre Graham Bell que patentó el teléfono? No, no sirve. Cuando nace un nuevo componente, nace ya caduco, ya todos estamos viendo la nueva, pensando en el nuevo componente, ¿no? Por tanto, es muy importante que este tiempo vertiginoso, ahistórico, no entre en estos procesos de cambio. Nosotros estamos en otro modelo temporal, en un modelo temporal que le ha costado 5 o 7 millones llegar a un homínido, que tiene unas fases, que tiene una historia, que es muy importante, como hemos visto en este día y medio, recrear nuestra historia. En cada época actualizamos cuáles van a ser nuestros libros de cabecera, ¿no? Pues es importante que metamos en nuestras escuelas y en el proceso de cambio un cambio orgánico, un cambio lento, por favor, tranquilidad. Por tanto, una clave que nos dijo una institución y que para mí fue muy lúcida es: antes de iniciar cualquier proceso de cambio hemos de pensar qué es aquello que no cambia. Cuando tengamos ese suelo firme podremos afrontar la sociedad líquida, la sociedad vertiginosa, los cambios constantes, el futuro, pero necesitamos esa roca desde donde ver el cambio. También les preguntábamos, pero ¿por dónde empezar? Ya sabéis que muchas instituciones han optado por empezar por infantil, ir creciendo, irnos adaptando al proceso psicoevolutivo. Hay otras instituciones que no, que buscan profesores que ya están en procesos de cambio, pero lo más consistente ha sido aquellas que el cambio lo han impregnado en todo el centro. Podemos pactar los tiempos, podemos ir lentos, podemos poner esos hitos positivos del que nos decía Nolbert, pero todas las etapas tienen que estar involucradas. ¿Por qué? Porque si no caemos en el problema, no, eso es una cosa de los de infantil, no, aquí a secundaria y bachillerato nunca llegará, no. Nosotros la meta la tenemos clara, lo que tenemos que hacer es ir por caminos quizá diferentes, pero la meta es única y todo el centro tiene que estar implicado en este cambio y en este proceso transversal. ¿Y con qué medios? Estamos bombardeados de una pluralidad de medios cada vez que uno navega por internet, ve la televisión, todo lo que nos famosos redes, viene una religiosa, estamos bombardeados de medios. Bueno, los medios son instrumentos, son caminos. Hay instituciones que han dirigido mucho por qué medios, qué pasos tendrían que seguir sus colegios. Los medios en esto son efímeros. Pongámonos un objetivo. Ese objetivo es alcanzable por muchos caminos diferentes. Por tanto, hemos visto que algunos caminos errados, digamos, en este proceso, que era cuando voy a otra congregación y veo una realidad que funciona, pues la traigo sin rumiar, ¿no? Sin trabajar. Entonces, por eso hemos visto que hay dos factores importantísimos que deberíamos combatir. La mímesis, porque tenemos una identidad propia y tenemos un sentido específico que tenemos que impregnar a cualquier cambio. Y después, el ser franquicia, lo decía un poco Ana.
En el proceso de formación es muy importante que la formación también sea un medio. Muchos consultores vienen a nuestras escuelas y nos dicen, no, no te preocupes, ¿quieres liderar el cambio? Yo tengo el modelo. No, yo no quiero ser la franquicia de tu empresa. Yo lo que quiero es, yo tengo este proyecto y estoy investigando, estoy viendo maneras donde pueda poner ese proyecto en marcha, ¿no? Por tanto, además de aprendizajes, algunos caminos errados a evitar serían estos. Estas fotos muchas veces las ponen para decirnos, no, estamos en un momento de turbulencias, ¿no? Nadie sabemos dónde queremos ir, todo cambia. Bueno, cuando nosotros, aquellas instituciones que han hecho un proceso pausado y que han hecho un proceso firme, lo primero que han hecho es, sé dónde voy. Como os decía antes, he marcado mi visión. Experimento diferentes vías. No, lo que os comentaba, no somos rígidos a la hora de ver el camino, el medio para llegar a ese fin. Y siempre estoy evaluando porque la evaluación es parte de mi proceso, ¿no? Es una evaluación formativa, una evaluación integrada que me ayuda a reprogramar. Cuando entramos en estos otros centros de cambio constante, de integrar cosas que no hemos trabajado, no hemos hecho nuestras, pues entonces sí que estamos en este terreno de aguas turbulentas. Y ahora vayamos a la mirada más difícil, ¿no? Que es cuando nos miramos a nosotros mismos y tenemos que ver nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras limitaciones. Es esta mirada hacia el interior, ¿no? Hacia el interior, en este caso, de la editorial. Pues cuando hicimos esta mirada interior, lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué hacer con todo ese movimiento que se está dando en las escuelas? Esa nube de tags, de conceptos, de líneas de cambio que hemos visto. Pues vamos a intentar categorizarlas, vamos a intentar jerarquizarlas, vamos a intentar ver dónde están las piedras que fundamentan el proceso y ver lo que son los cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había dos elementos importantes que estaban incidiendo en el marco teórico o en el enfoque pedagógico, que eran las inteligencias y las competencias. Después vimos que había una metodología que se estaba extendiendo en nuestros centros y que además está muy próxima a nuestro carisma, que es el aprendizaje cooperativo. Por tanto, era una metodología que deberíamos también diferenciar porque se trataba de algo que no suponía solo un cambio metodológico, sino también un cambio estructural y organizativo. Por otro lado, distinguimos, o sea, una vez que hemos visto el marco teórico, una estructura, una metodología, distinguimos en otro cajón todo lo que son metodologías activas que están aglutinadas alrededor de los proyectos, ¿no? Pues proyectos de aprendizaje-servicio, de emprendeduría, proyectos de comprensión. Y por último dijimos, bueno, pues de todo esto hay unas herramientas específicas que puedan contribuir a que toda esta metodología pues llegue a buen puerto. ¿Por qué hicimos esto? Porque en este proceso de un poco de fundamentación era importante ver que cuando se nos cae una herramienta no se nos cae la base. Podemos cambiar de herramienta porque nuestra herramienta está fundamentada en un marco teórico. Y descubrimos que hay dos elementos prioritarios que refuerzan el enfoque del sistema preventivo. Nosotros, si vemos que las inteligencias múltiples es una manera de ir mucho más allá de la diversidad. Veníamos hablando de una diversidad cultural, de una diversidad de confesiones, de una diversidad social, económica, pero ahora nos han dado una herramienta para ir más allá, una diversidad cognoscitiva, una manera específica de acercarse al conocimiento. Eso nos da todavía más riquezas a la hora de plantear un método específico, ¿no? Por tanto, las inteligencias nos parece una oportunidad y un pilar fundamental para repensar el sistema preventivo. Y otro era el tema de las competencias. Las competencias, venimos escuchando hablar de competencias desde el 2006, pero quizá otras metodologías han ido tapando esta concepción que supone
un cambio real de paradigma en la escuela. Si trabajamos de una manera competencial, estaremos mirando los procesos, estaremos trabajando de una manera integral, de una manera más holística, estaremos aglutinando diferentes áreas, estaremos introduciendo realmente cambios muy significativos. O sea, nos dicen que tenemos que abandonar una metodología de conocimiento, pero una metodología de competencias no es solo una metodología de procesos, es una metodología que te ayuda a desarrollar todas las capacidades de una manera mucho más plena. Por tanto, estos dos pilares nos parecían fundamentales a la hora de articular cualquier cambio en el proceso metodológico. ¿Por qué? Pues por lo que hemos ido diciendo en este día y medio, ¿no? Porque realmente el protagonista del proceso de aprendizaje así será el propio alumno. Y muchas veces nos dicen, bueno, la escuela ya se ha quedado sin papel. Este es un pequeño homenaje a Ana. La escuela ya se ha quedado sin papel. Nos decía Norbert, en Internet está todo. Pues el problema es que está todo. El problema es que Internet es un enjambre, como decía Pepe, citando al filósofo coreano. En este enjambre es muy difícil acceder al conocimiento. ¿Por qué? Ya los sociólogos hablan como de dos brechas, ¿no? Una brecha tecnológica, quizá aquí en Europa menos extendida, pero es toda esa gente que no puede acceder a Internet, y luego los que acceden a Internet, ¿cómo buscan? O sea, en Internet, a un golpe de clic, tienes un artículo científico, un artículo propagandístico, ideológico, publicidad. ¿Cómo tengo yo herramientas para los chavales para aprender a discernir, aprender a demandar argumentación, fundamentación, ¿no? Como nos comentaba Ana? Por tanto, un reto y un aprendizaje importante era intentar que toda la información ayudemos al alumno a convertirla en conocimiento, que todo ese conocimiento pase realmente por un aprendizaje para que ese chico pueda tener un proyecto de vida, tener ese proyecto de transformar la sociedad. ¿Y qué os podemos ofrecer? Pues poco y mucho. Llevamos día y medio viendo que la principal tarea es de la titularidad, es de la institución. Nosotros no podemos marcar un objetivo, pero sí que os podemos acompañar hasta donde queráis llegar. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay tres líneas que os voy a comentar muy brevemente, pero es un acompañamiento en ese proceso metodológico, un acompañamiento en cómo incorporar el proceso tecnológico y luego un acompañamiento en cómo comunicarlo. Bueno, como todo proceso tiene sus fases y en este tiempo de cambio pero de lentitud, cada fase presupone la otra. Nosotros en este marco lo que hemos ido haciendo es, una vez que la institución, el equipo de titularidad fija su misión o fija su proyecto educativo institucional, trabajamos con los equipos directivos para hacer el marco y el trabajo que se va a hacer en su centro. Muy importante, como comentaba Ana, no hay formación que no empecemos con los equipos directivos. Cualquier cambio metodológico, sea de una manera muy sintética, pero tiene que pasar por la formación de los equipos directivos. Con ellos conformamos el trabajo de los equipos de innovación, equipos motores, equipos animadores, cada centro lo llama de una manera, y es fundamental en los procesos que han tenido mayor éxito que en estos equipos también haya gente del equipo directivo. ¿Por qué? Porque nos sirven de bisagra entre el claustro y el equipo de motor y el equipo directivo. Por tanto, es importante no solo determinar quién, funciones y demás, sino implicarse en estos equipos que van a dinamizar el centro. Y finalmente trabajamos, bueno, pues después con todo el claustro. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos con lo que se llama la formación en cascada, ¿no? Trabajamos primero con el equipo directivo, después con el equipo motor, y el equipo motor es el que traslada esa información al resto del claustro.
Siempre, como hemos venido diciendo, partiendo de lo que es el modelo pedagógico, haciendo la formación específica de ese modelo, y aquí, como hemos dicho antes, el orden de los factores sí que altera el producto, primero modelo y luego formación específica de técnicas que nos ayuden a llegar a este modelo, la implementación, la evaluación y a partir de ahí unos planes de mejora. Yo he aprendido dos cosas, bueno, muchas, pero dos que me vienen ahora al caso. Una, en esos planes de mejora no se nos tiene que olvidar celebrar los logros, que decía Norbert. Y dos, como decía Ana, que sean pocas las líneas de estrategia nueva. O sea, no intentemos ver la foto final cuando estamos en un proceso muy inicial. Y decimos, bueno, nosotros... Nos enseñó Don Bosco que teníamos que amar a los jóvenes y que tan importante era amarles como que se sientan amados. Pues hoy, que un joven se sienta amado es pasar por su mundo, por su universo, por su ecosistema, ¿no? Por el mundo tecnológico. Es muy difícil estar fuera del mundo que para ellos, bueno, pues... decimos que son nativos digitales, ¿no? Ellos se mueven en este entorno y estamos obligados a estar, ¿no? Y obligados también a conocerlo. Por tanto, nosotros también en este proceso lo que os invitamos es, partiendo también de vuestro propio modelo pedagógico, ver la manera de introducir la tecnología de forma que no estamos tecnologizando la escuela, lo que estamos es escolarizando la tecnología. Y también les estamos enseñando a usar y a introducirse en este universo tecnológico que tiene grandes ventajas, pero también tiene grandes peligros, ¿no? Entonces, bueno, la escuela, en la medida que es transformadora, no es para quedarse donde están ellos, sino para llevarles más allá. Y tengo que ir acabando. Una línea que también creemos que es importante y las escuelas siempre dejan para última hora, y no hemos de olvidar que Don Bosco fue un muy buen comunicador y estaba muy preocupado por cómo comunicar, tanto que, como nos decía Pepe, hizo varias versiones del sistema preventivo. Tenemos que idear un plan de comunicación, pero no para hacer marketing, no para quitarle alumnos al colegio de al lado, sino para creérnoslo, para hacer visible nuestra identidad, para decir, eso es lo que somos. Entonces, dentro de este plan, cuando se hace también a la luz del carisma, ¿qué logramos? ¿Con qué objetivos lo hacemos? Por un lado, hacemos más visible nuestra identidad, conseguimos cohesionar la visión, no nos vamos cada uno con nuestra porción de visión o de valores, sino que la hemos colegiado, la hemos compartido y la estamos compartiendo todos los días en el centro. Y luego, la primera mejora es interna. Cuando decimos que se ha insistido también que es muy importante crear ese clima de familia, pues creamos ese clima de familia en torno también a la imagen, al lema, a nuestros valores. Os voy a poner algunos ejemplos. Aquí yo creo que tiene que venir mi momento de perdón, que nadie se sienta identificado con el centro que sale, no es una crítica. Bueno, pues una institución mostraba así a su claustro y a los padres cuáles eran sus valores. Otra institución decidió fotografiar de esta manera cuál era su modelo de alumno, qué metodologías transversales estaba incorporando en el centro, qué competencias e inteligencias estaban trabajando. Y luego pensemos también en nuestros espacios. Hablamos de alegría, de bienestar, de lugares de acogida. ¿Cómo son nuestros coles? Nosotros sí que llevamos, como educadores, intentamos transmitir eso, pero ¿lo transmiten nuestras paredes? El lugar es importante que nuestros espacios también hablen. Y para ir acabando, ahora viene la última mirada, la más importante, o no la más importante, pero
curiosa quizá. Os invito este murmullo es de queja, de satisfacción, de entusiasmo, de envidia. Pues esto es muy fácil, es muy fácil. Este plan de comunicación no requiere que contratemos a ninguna agencia de publicidad. Nosotros hemos hecho en algún centro, dibujamos unas plantillas, las proyectamos y con todos los alumnos y todo el claustro hemos transformado un espacio. Además barato. Bueno, por último, os invitamos a ver cómo otras instituciones nos ven a las escuelas salesianas. Tanto los salesianos como las salesianas son un regalo para la sociedad, para la Iglesia, en esa línea de llevar el estilo y el espíritu de Don Bosco, ¿no? Esa cercanía que tienen hacia los niños, hacia los jóvenes, que incluso nos han transmitido a los que, como yo, hemos estudiado magisterio con ellos, que hemos heredado esa pasión que nos mostraban a la hora de acompañarles, ¿no? A la hora de enseñar. Tener una calidad educativa que incluya dos ámbitos, que son el más técnico, el educativo en sí que se conoce, y luego el de la formación humana, el de crear personas con sentido ético y humano. Nuestras escuelas son como un corazón que palpita en esa comunidad, ¿no? Son escuelas abiertas a la comunidad, que va hacia la comunidad y permite que esa comunidad va también hacia la escuela. Un grupo de personas abiertas y que estén siempre aprendiendo. Es una imagen muy positiva del mundo futuro que todos queremos. Yo creo que la escuela salesiana, los salesianos y las salesianas son una referencia fundamental para la educación católica en España, en nuestro país y en realidad en todo el mundo. Personalmente no he sido alumno de los salesianos, al menos durante mi etapa escolar, pero sí lo fui durante 2 años en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Guardo un recuerdo estupendo de aquella época, del ambiente que viví y también de lo que aprendí. Su profesionalidad, su cercanía y un aspecto en el que considero que coincidimos ambas congregaciones, Hijas de la Caridad y Salesianos: la atención a los más necesitados, la cercanía a los pobres. Es un mundo de pastoral juvenil, la presencia en los centros juveniles, a través de las orientaciones de tantos libros que hemos leído todos para aprender a estar con jóvenes, acompañarles en la maduración de la fe. No solamente al campo de la pastoral, sino todo tipo de preocupación por los niños, los jóvenes. Lo que más he leído yo de ellos ha sido en temas de misión compartida. Y los cuadernos de convivencias y materiales de pastoral y de actividades con jóvenes, esos están en todas nuestras bibliotecas. Salesianos en el mundo de hoy tiene un papel importante, sobre todo el recuerdo que a mí me viene es de personas capaces de fomentar y dignificar la formación profesional en unos lugares donde parece ser que la universidad lo es todo. Sin embargo, ese papel importante de una formación profesional cristiana, un trabajo en la empresa desde los valores cristianos, ha sido importante a lo largo de estos años y puede ser importante en un futuro en una sociedad occidental donde hace falta en todos los ámbitos de la empresa, de la sociedad, valores cristianos comprometidos. Todo el tema de recursos humanos creo que lo habéis trabajado muy bien. Tenéis unas líneas muy claras de las competencias profesionales que tiene que tener un educador salesiano, y a mí pues me ha dado mucha luz para ver lo que puede ser también esta línea de trabajo para la Compañía de Emergencia. En este año de celebración del bicentenario de vuestro fundador, yo quiero felicitaros, daros la enhorabuena y agradeceros muy sinceramente, personalmente y en nombre de todas las escuelas católicas,
el trabajo que hacéis por la educación católica. Que ese espíritu de Don Bosco siga estando vivo y, bueno, pues sigamos saboreando esa cercanía, ese compromiso con los jóvenes, con los niños y esa opción de vida, esa opción de pasión por los demás. Y que desde la cercanía, el cariño, el trabajo constante con los jóvenes sean capaces de ir poco a poco transformando una sociedad que tiene muchos retos de futuro y que no sabemos cuál será lo que nos espera. Que sigáis con la misma fuerza y energía, que tengáis en cuenta estas raíces para que desde ahí cojáis fuerza y sigáis hacia adelante y dando respuesta a las necesidades del mundo. Felicidades. Animaros a continuar en la senda de formación de alumnos y que durante otros 200 años podamos ser plataformas de evangelización. Y compartir mi deseo, yo creo que es el deseo de toda la Iglesia, de que salgamos como Iglesia a las periferias, que permanezcáis en las periferias donde ya estáis y que allí pues hagamos realidad este servicio que es el Evangelio para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Gracias a vuestra existencia, millones de personas en la historia de nuestro planeta han podido tener acceso y derecho a una educación de calidad y ahora más que nunca, especialmente en España, pero también en el resto del mundo, necesitamos personas bien formadas, con un sentido honrado y ético, personas como vosotros los formáis. Así que gracias y ánimo. Gracias de corazón por la formación recibida, pero también por la fe vivida en el colegio y transmitida con ese cariño especial a María Auxiliadora, que todavía nos sigue acompañando después de 25 años. Gracias también por la cercanía manifestada en el patio por tantos educadores y sobre todo un gracias muy especial porque todavía cuando sigo volviendo al Paseo de Extremadura siento que entro en mi colegio. He estado en África, en América, en casas vuestras y veo que eso late en todas las presencias salesianas. Por lo tanto, bueno, desearos de corazón que todos esos miles de jóvenes sigan teniendo una experiencia positiva de contacto con la Iglesia tan hermosa como la que yo tuve. Muchas gracias. Bueno, pues yo también os doy las gracias por pertenecer a esta familia. Hasta luego. Le pedimos a don Juan Carlos Pérez Godoy que suba para entregar el reconocimiento a Nuria por su trabajo.